¿Ahí me escuchan? La vía con eco. ¿Ahí me escuchan? Entiendo qué pasa. Sí, pero con eco. ¿Ahí cómo me escuchan? Perfecto, ya. Perfecto. Ya. Bueno, entonces estamos en el concepto de definir un valor fenotípico, como siempre lo hacíamos, ¿ok? Y en este caso teníamos el valor del padre como PI, y ese valor era igual al valor genético objetivo de ese padre más un desvío ambiental. Eso es lo más bajo que podemos, o es lo más simple que podemos definir el valor fenotípico de un padre. ¿Okay? Y si tenemos el valor fenotípico de un hijo, ¿ya? Tenemos básicamente que lo vamos a definir como PX, y eso es igual al valor genético objetivo de ese hijo, más el valor ambiental de ese hijo que va a ser X. ¿Okay? Lo que es importante de esto es lo siguiente. Háganme preguntas. Ahí nos, ¿Por qué? ahí. Háganme preguntas. Yo voy a hacer algunas preguntas a ustedes para que lo puedan, para que me puedan contestar a ver si estamos entendiendo lo mismo. ¿Okay? Bueno. En términos generales, entonces, ¿cómo podemos definir el valor genético de ese individuo que está acá? Del individuo X. ¿De qué depende ese valor? ¿Depende de sus padres o no? Obviamente que sí. Por lo tanto, va a ser un medio del valor de su padre más un medio del valor de su madre, como D, más un desvío ambiental. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente. Fíjense ustedes. La semejanza entre parientes o cuán parecidos son esos individuos lo podemos definir en base a un parámetro que se denomina covarianza. Por lo tanto, si tenemos la covarianza de un padre con un hijo, va a ser igual esa covarianza A, simplemente utilizando las propiedades de las covarianzas que vimos hace unas clases anteriores. Covarianza de P sub I con P sub X, ¿cierto? Y eso va a ser igual básicamente a lo siguiente. La covarianza de A de S más E sub S y un medio de A sub S más un medio de A sub D más E sub I, E sub X, ¿cierto? Perfecto. Tema entonces es cuáles de estos factores en cuáles de estos componentes va a existir covarianza. ¿Ya? Y en esto va a ser covarianza con S, el primer término, con este de acá, con un medio de A sub S, después con este, después este, después este, después este. Lo interesante de todo esto, que la covarianza del valor genético aditivo de un padre, si la madre no está relacionada con ese padre,
va a ser 0, porque no van a compartir alelos idénticos por descendencia. Entonces no va a haber forma de que esos dos valores genéticos estén covariantes, sean semejantes. ¿Ya? Lo mismo pasa con los valores ambientales. Los valores ambientales son completamente independientes de los valores aditivos. Y por lo tanto, no existe covarianza. Acuérdense ustedes que la covarianza de dos variables independientes es igual a 0. Y por lo tanto, en este caso particular, esta covarianza va a ser igual a un medio de la covarianza de A sub S con A sub S, ¿cierto? Y ustedes saben que la covarianza de una variable consigo misma es la varianza, y por lo tanto, calculamos que la covarianza fenotípica entre un padre y un hijo es igual a un medio de la varianza aditiva. ¿Ok? Lo interesante de esto es lo siguiente. Cuando calculamos la matriz de parentesco, si tenemos, por ejemplo, un padre, tenemos A y tenemos en este caso Y y X, sería 1, 1, sería, básicamente en este caso, sería un medio. ¿Okay? Y lo importante de todo esto, que la matriz de parentesco, si yo la multiplico por la varianza aditiva, nos da básicamente la covarianza que existe entre los individuos de una población. Es decir, la semejanza fenotípica que define a ese carácter. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hace la matriz de parentesco es descomponer el pedigrí de la población en base a probabilidades, pero no son probabilidades, sino que básicamente parentescos entre los distintos individuos que tenemos de nuestra población. Pero es importante esto por un motivo. Esto es sumamente importante por el siguiente motivo. Si no hay varianza aditiva presente en la población, es decir, todos los valores genéticos son idénticos, independientemente del grado de parentesco, no podemos calcular la semejanza, o la semejanza no va a existir. Es decir, la semejanza va a ser máxima. ¿Por qué? O va a ser mínima en este caso. ¿Por qué no va a existir varianza fenotípica? ¿Okay? Por otro lado, si en una población, por ejemplo, tenemos una varianza genética muy alta, el grado de semejanza entre parientes va a ser efectivamente muy alto. ¿Por qué? Porque la varianza genética aditiva de esa población es muy alta. ¿Ok? Y por lo tanto, la semejanza entre parientes, de la misma forma que el promedio poblacional y la varianza aditiva de una población dependen de la población, lo mismo sucede con la covarianza, con la varianza aditiva, con la semejanza entre parientes. ¿Ya? Y además depende del carácter, obviamente. Por ejemplo, se ha visto que existe mucha varianza o mucha semejanza entre parientes para la altura en humanos. ¿Ok? Y eso se ha visto no en ciertas poblaciones, sino que en todas las poblaciones donde básicamente el valor de la varianza aditiva es muy alto para la altura. No se sabe muy bien por qué, pero eso es lo que sucede. ¿Ok? Perfecto.
Profe, no se escucha. ¿Ahí? ¿Está hablando? Ahora sí. Ya. No me han escuchado nada. Desde que puso el PowerPoint de nuevo, no. Ya. Pucha, era la mejor parte de la clase. Bueno, lo importante de esto es lo siguiente. Si no hay variabilidad genética, ¿ahora me escuchan o no? Sí, Perfecto. Si no hay variabilidad genética, por lo tanto, la semejanza no va a existir porque todos los individuos de esa población van a ser semejantes, van a ser igualmente semejantes. ¿Ya? No vamos a poder distinguir unos de otros en base al parentesco que tengan. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una de las propiedades más importantes de una población que depende directamente de la varianza genética de tía, debido a que esto nos permite, la varianza genética de tía, predecir valores genéticos, que es lo que básicamente nos convoca todo el tiempo en genética animal. ¿Ya? Porque lo que nosotros queremos, no nos interesa básicamente qué sucedió con el animal como padre, sino lo que nos interesa es qué va a suceder con la progenie producto del cruzamiento de dos padres que tenemos disponibles en la generación que estamos trabajando. ¿Okay? Y esto tiene muchos usos. Por ejemplo, si ustedes quisiesen predecir el grado de displasia caer en un perro, por ejemplo, si toman dos individuos al azar de la población, no van a saber si la descendencia de este cruzamiento, por ejemplo, va a tener mayor probabilidad de tener displasia o no. ¿Ok? Y eso es un problema porque la displasia genera muchos problemas de welfare, de bienestar animal, y por lo tanto, si nosotros cruzamos dos individuos que no sabemos su comportamiento, su susceptibilidad, por ejemplo, para la displasia cadera, vamos a generar poblaciones que son que tienen mucho menos bienestar. Pero por otro lado, por ejemplo, si queremos seleccionar por una mayor producción y queremos seleccionar animales que crecen mucho más rápido, necesitamos utilizar esa variabilidad genética para seleccionar animales que crezcan más rápido, producto de que nosotros cruzamos animales que tienen valores genéticos muy altos. Acuérdense que una de las propiedades más importantes de los valores genéticos aditivos es su valor predictivo. Es decir, no nos interesa básicamente el valor genético de ese individuo en particular en la generación que nosotros estamos trabajando, sino que simplemente lo que nos interesa, por qué lo calculamos, es cuál va a ser el comportamiento de la progenie de esos individuos que nosotros estamos seleccionando en la generación siguiente. Porque queremos ver un cambio positivo en el fenotipo que estamos nosotros de alguna manera estudiando y manipulando en nuestra población. ¿Okay? En el caso de la displasia cadera es tener una menor incidencia de displasia cadera. ¿Ya? O en el caso de la producción de leche, por ejemplo, es tener una mayor producción de leche en la siguiente generación, producto de que cruzamos nuestras vacas con mejores toros. ¿Okay? No sé si tienen preguntas. Bueno, uno de los parámetros más importantes que nos permite determinar y comparar poblaciones en base a su variabilidad genética es la heredabilidad. Acá está como h cuadrado, que es la heredabilidad de un carácter. ¿Ya? Y la heredabilidad de un carácter es la proporción de la varianza genética aditiva sobre, o la proporción de la varianza fenotípica que es explicada por la varianza genética aditiva de la población. ¿Okay? Va de 0 a 1. ¿Ya? Por ejemplo, características como la altura en humanos, ¿ya? Es muy alta, tiene valores de 0 a 8. Heredabilidades, por ejemplo, para susceptibilidad a parásitos, tienen heredabilidades muy bajas, 0.001. Características como peso corporal, por ejemplo, en general tienen heredabilidades muy cercanas a 0.25 en muchas especies.
Heredabilidades, por ejemplo, de pesos corporales de especies que se están incorporando al medio productivo. Por ejemplo, si uno quiere comenzar con un sistema de producción con un animal especial, particular, que proviene de una población endémica, por ejemplo, tiene heredabilidades más altas. ¿Por qué? Porque efectivamente ese carácter no tiene un efecto o no ha sido seleccionado en el ambiente en el cual nosotros estamos manejando nuestros animales, en el ambiente productivo. ¿Ya? O, por ejemplo, la resistencia genética a una enfermedad productiva, como en el caso de la piscirriqueciosis en salmones, tiene valores de heredabilidad bastante altos. B es el coeficiente de regresión, ¿ya? Que la otra forma de explicar la heredabilidad de un carácter es básicamente como la regresión de los valores genéticos aditivos sobre el valor fenotípico. Porque la heredabilidad nos permite determinar de qué forma nosotros vamos a predecir nuestros valores fenotípicos. Lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? En términos generales, la heredabilidad nos permite predecir valores genéticos utilizándola a partir de la información fenotípica por la relación que vimos en el gráfico anterior, donde básicamente el valor si tenemos, por ejemplo, si conociésemos, por ejemplo, el valor genético aditivo de un carácter y hacemos si graficamos los valores aditivos sobre los desvíos fenotípicos para tener la misma escala, ustedes ven que en este caso particular tenemos una línea, ¿se fijan? Que va a ser, si nosotros calculamos la pendiente de esta línea, es el coeficiente de regresión. Sin embargo, esta línea es una línea promedio. ¿Por qué? Porque el valor aditivo predicho mediante la información fenotípica, que es básicamente el valor de la línea, está sometido a un cierto error. ¿Ok? Y esa diferencia es lo que denominamos error de predicción. ¿Ok? Que está definido por básicamente la heredabilidad, es decir, la regresión de los valores aditivos sobre los desvíos fenotípicos, que es es el coeficiente de regresión. Mientras más alta sea la heredabilidad del carácter, mayor va a ser la proporción de la varianza fenotípica que es explicada por la varianza aditiva, y por lo tanto, más confiable va a ser nuestro valor fenotípico como predictor del valor genético aditivo. ¿Ok? Y eso es bastante intuitivo, porque mientras mayor sea la proporción de la varianza fenotípica que se explica por la varianza aditiva, menos efectos ambientales van o explican el carácter. Y por lo tanto, en ese caso particular, menor va a ser el error con el cual nosotros vamos a predecir nuestros valores genéticos aditivos. ¿Ya? Para que nos entendamos dentro del contexto, el eje de las Y es el valor genético aditivo verdadero, el valor de la línea corresponde al valor genético predicho, y el valor fenotípico como desvío del promedio es básicamente el valor de P que está definido en base a estos dos valores. ¿Okay? Lo mejor que nosotros podemos hacer para tener un valor predicho del valor genético aditivo de un animal, dado su valor fenotípico, está dado por la línea de regresión. ¿Por qué? Porque nunca vamos a conocer el valor genético aditivo de un animal. Porque no podemos conocer el efecto que tienen todos los alelos, todos los genes y todos los locus de un animal para poder calcular su valor genético aditivo. ¿Ok? Y de ahí entonces, es que lo mejor que nosotros podemos hacer es poder estimar la línea de regresión que tenemos disponible o que tenemos calculada acá. Y la línea de regresión depende
básicamente, de la heredabilidad del carácter, que es lo mismo. ¿Ok? ¿Tienen preguntas o no? Profe, disculpe, Sí. la ecuación esa como que no entiendo, por ejemplo, es A elevado a, no sé, O y después elevado a 2, no sé, no entiendo como que está encima de la A, me confunde eso. Esto acá. Sí, no, A, por ejemplo, la de A como, o sea, O con la Sí. patita y después elevado a 2, ¿cómo es? ¿Cómo se calcula eso? Sí, mira. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando uno tiene un coeficiente de regresión, lo calcula en base a la covarianza de las dos variables partido por la varianza fenotípica de la variable, digamos, independiente, ¿cierto? Y en este caso es P, ¿cierto? Porque aquí lo que queremos calcular es cuál es el efecto, cuál es básicamente el valor de A dado el valor de P, ¿cierto? Por lo tanto, el denominador de la fórmula del coeficiente de regresión es la covarianza de el valor aditivo verdadero y el valor fenotípico. Acá lo que hemos hecho con esa R es simplemente poner todos los efectos residuales, aparte de lo que es el valor genético aditivo del individuo, ¿ya? Acá tenemos la relación del valor genético aditivo del individuo 1 con su valor, con el desvío fenotípico del individuo 1 también. ¿Ok? Es como si conociésemos el valor aditivo, pero no lo conocemos. Y como no lo conocemos, tenemos que utilizar un coeficiente de regresión para poder predecir el valor genético aditivo de ese animal, producto de que lo necesitamos para poder definir si ese animal es un buen o mal reproductor. ¿Ok? Pero tenemos que calcular la covarianza del valor de A, dado el valor de P, y el valor de P, y la varianza fenotípica de P. ¿Ok? La varianza fenotípica de P la conocemos. ¿Ok? Pero la covarianza de la variable, en este caso valor aditivo con P, solamente depende de la covarianza de A con A. ¿Por qué? Porque los efectos residuales, por definición, son independientes. No están asociados. ¿Ok? Y por lo tanto, la covarianza de A con R, en este caso, es 0. Y por lo tanto, simplemente nos queda la covarianza de A con A. Y ustedes saben que la covarianza de A con A es simplemente la varianza de la variable A, que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Y si partimos esa varianza aditiva partido por la varianza fenotípica, tenemos básicamente el coeficiente de regresión de A sobre P. ¿Ya? Lo importante de esto es lo siguiente. Como dice Allison en su chat, mientras mayor sea el valor de h cuadrado, más fácil o mejor va a ser la predicción de nuestro valor genético aditivo. Si en este caso, por ejemplo, la heredabilidad fuese 1, conociendo el valor fenotípico, podríamos conocer el valor genético aditivo verdadero. Directamente. Pero nunca ese es el caso. ¿Por qué? Porque la heredabilidad va, en términos generales, de 0, de punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, hasta punto 5, punto 6, en casos muy particulares, hasta punto 8, como el caso de la altura en humano. ¿Ya? Por lo tanto, mientras mayor sea ese coeficiente de regresión, menor va a ser nuestro error de predicción, y por lo tanto, mejor va a ser nuestra predicción de valores genéticos. ¿Ok? No sé si contesté la pregunta. Entonces, básicamente, lo importante existen ¿por qué es importante la heredabilidad? Primero, porque nos permite comparar, por ejemplo, distintas poblaciones en base a una medición particular de la variabilidad que tenemos disponible en esa población, que va de 0 a 1. Y lo otro importante es que
Directamente la heredabilidad nos permite predecir valores genéticos en base a información fenotípica. ¿Ya? Y además nos permite determinar, básicamente, cuando calculamos la heredabilidad del carácter, nos permite estimar, nos permite predecir valores genéticos en base a la información, no solamente del fenotipo del individuo, sino que a través de información de pariente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como valor general, vamos a definir. Yo utilizo, por ejemplo, A sombrero es lo mismo que el A predicho. ¿Okay? Para diferenciarlo del A sin el sombrero, que corresponde al valor aditivo verdadero del animal, que no lo conocemos. ¿Okay? No es un estimador, sino que es un predictor. ¿Ya? Porque, como les repito, lo más importante de un valor genético es que nos permite predecir cuál va a ser el comportamiento de la progenie de esos individuos que yo estoy seleccionando en una generación inmediatamente anterior. ¿Ok? Y para predecir ese valor genético, para tener un valor del valor genético aditivo de ese animal predicho, lo que tengo que hacer, si tengo información del fenotipo, simplemente multiplicar la heredabilidad del carácter, la multiplico por el valor fenotípico expresado como desvío del promedio de la población. ¿Ok? Es como si ustedes, imagínense ustedes lo siguiente. Si el valor genético depende del valor genético aditivo más el desvío ambiental y el promedio de la población, lo único que estamos haciendo con calculando, obteniendo ese valor, es simplemente de la parte variable de nuestro fenotipo, estamos sacando o estamos calculando la parte que corresponde solamente a los efectos genéticos aditivos, que es la proporción de los efectos genéticos aditivos del desvío fenotípico. Y esa proporción es igual a la heredabilidad del carácter. ¿Ok? Por lo tanto, si un animal, por ejemplo, la heredabilidad del carácter es 0.5 y un animal tiene un desvío de 0.5, el valor predicho de ese animal va a ser igual a 0.5. Si el individuo tiene un desvío fenotípico negativo, por ejemplo, menos 1, el valor genético predicho de ese animal va a ser menos 1. Perdón, 0.5, menos 0.5. Porque en la población va a haber animales que van a tener valores genéticos aditivos negativos y valores genéticos aditivos positivos. ¿Okay? Y por ende, entonces, a partir de esa diferencia que existe entre los animales de la población, nosotros vamos a poder determinar básicamente cuáles son los mejores en base al carácter que nosotros estamos definiendo. Por ejemplo, si queremos tener animales que crecen más, vamos a tener que seleccionar animales que tienen valores genéticos aditivos positivos, muy altos, y descartar todos aquellos animales que tienen valores genéticos aditivos negativos, o muy bajos. ¿Okay? Y ese es todo el concepto de mejoramiento genético animal. ¿Ya? Que lo vamos a ver en este momento. Otra forma de ver esto, bueno, es lo que está acá, y simplemente que el valor predicho de A, que es A sombrero, es el mejor predictor lineal del valor genético de cada animal, dado el valor fenotípico de ese animal. ¿Ok? Que se puede construir en base a la heredabilidad del carácter. ¿Ok? Ahora, para poder entender esto un poco más, vamos a ver qué sucede si nosotros seleccionamos animales en base a los fenotipos que tenemos disponibles. ¿Okay? Bueno, ustedes saben, básicamente por lo que vimos en la primera parte del curso, que la selección opera de distintas formas. ¿Ya? Primero, en base a la fertilidad de los padres, es decir, si los individuos tienen mayor fitness, van a dejar mayor descendencia y van a permanecer más en la población y por lo tanto va a existir una mayor probabilidad
de que sus genes permanezcan de generación en generación y vayan aumentando. ¿Ya? Es lo que vimos como el cambio sistemático en una población producto de la selección natural o de la selección. ¿Ya? Y lo vimos en base a el efecto sobre seleccionar animales en base al fitness. ¿Ya? Por ejemplo, animales que tienen un fitness negativo van a dejar menor descendencia y por lo tanto sus genes van a permanecer, van a ir disminuyendo de generación en generación, producto de que son menos, su valor adaptativo es más bajo y por lo tanto dejan menos cantidad de ascendencia y por lo tanto sus genes se van a ir perdiendo de generación en generación. Pero la otra forma es que nosotros como entes reguladores de la variabilidad genética de una población, ¿ya? Como genetistas, manipulemos estos individuos de forma tal de poder seleccionar los mejores para un cierto propósito. El propósito es el objetivo de mejoramiento. ¿Ya? Pero puede ser que nosotros no queramos, por ejemplo, simplemente dejar los mejores animales porque nos interesa, por ejemplo, que crezcan más. Eso puede ser un objetivo. Pero, por ejemplo, en muchos casos donde algunos ejemplos, por ejemplo, asociados a conservación, están definidos, uno define una mayor, uno deja ciertos individuos de la población, producto de que esos animales, por ejemplo, dejan mayor cantidad de descendientes. ¿Y por qué? Porque estos animales tienen un mayor fitness en la población y uno puede calcular ese fitness en poblaciones, por ejemplo, naturales. ¿Ya? Y uno puede eventualmente manipular esa población para que tenga un mayor fitness en la condición natural en la cual están de alguna manera creciendo esos animales. ¿Ok? Y esto opera de la siguiente forma. ¿Ya? Cuando no entiendan algo, por favor, pregúntenme. ¿Ya? Esto opera de la siguiente forma. En el primer gráfico, ¿ya? Nosotros tenemos una distribución normal, ¿ok? Que tiene un cierto promedio, que tiene una cierta variabilidad, ¿ok? Si nosotros no seleccionásemos animales, tomaríamos un grupo aleatorio de esta población. Es decir, tomaríamos animales que tienen valores negativos, valores positivos, pero como es aleatorio, la muestra que nosotros tenemos como posibles padres seleccionados va a ser muy cercana al promedio. ¿Ok? Y si esos animales son muy cercanos al promedio, lo que va a suceder es que lo que yo espero es que el promedio no cambie de una generación a la siguiente, por el carácter cuantitativo que nosotros estamos de alguna manera estudiando. ¿Okay? Y por lo tanto, el valor de la generación 0 del promedio va a ser igual o similar, producto del muestreo, al promedio de la generación 1. ¿Por qué? Porque no estamos seleccionando ese animal en base a un carácter en particular, sino que estamos tomando simplemente, por ejemplo, si tenemos el peso corporal, tomamos animales en forma aleatoria de esa población y independientemente si la población o no es variable genéticamente para ese carácter, estamos dejando animales de forma aleatoria, padres de forma aleatoria, y por lo tanto, esos animales van a ser efectivamente, van a tener un promedio de la siguiente generación similar al promedio de la generación anterior. ¿Ya? Obviamente depende de cuántos animales uno deje, porque la diferencia puede ser dada por el error muestral. ¿Okay? Perfecto. Pero fíjense ustedes, ¿qué pasa si nosotros dejamos individuos que tienen los mayores valores fenotípicos? ¿Qué esperan ustedes observar? Ya, perfecto. Pero yo también espero que el promedio no cambie. Pueden existir dos posibilidades, que el promedio cambie y el promedio no cambie. ¿Cierto? ¿Cuándo el promedio no va a cambiar?
¿Cuándo ustedes creen que el promedio no va a cambiar? Alison, dime tú cuándo el promedio crees tú que no va a cambiar. ¿Qué pasa si la heredabilidad es 0? Y yo tomo los animales que tienen los mayores valores fenotípicos. ¿Qué va a pasar ahí? Absolutamente nada. Porque si la heredabilidad es 0, implica que no hay diferencias en los valores genéticos additivos y por lo tanto, todos los animales tienen el mismo valor genético aditivo. Y por lo tanto, cuando yo seleccione esos animales, da lo mismo a quien yo seleccione fenotípicamente, porque no va a existir ningún cambio a nivel de el promedio de la población, porque efectivamente todos tienen el mismo valor genético aditivo. ¿Ya? Si la heredabilidad es distinta de 0, el promedio va a cambiar. ¿Ok? Pero va a cambiar en relación a cuántos padres yo deje como posibles padres de la siguiente generación. A qué proporción de los animales yo deje como posibles padres de la generación siguiente. ¿Ok? Y eso es porque, dependiendo de la proporción de animales que yo deje como posibles padres para la siguiente generación, el promedio de esos individuos va a ser diferente. ¿Ok? Va a ser distinto. ¿Por qué? Porque si yo dejo menor proporción de animales y los tomo en relación a los mayores, los que tienen los mayores valores, y voy desde el que tiene el mayor valor hacia abajo, y dejo, por ejemplo, el 10% mayor, esos animales van a tener un promedio. ¿Ya? Si dejo el 40% de la población, esos animales mejor de la población, esos animales van a tener otro promedio. ¿Ya? Pero fíjense ustedes que si yo calculo, luego de que seleccione, por ejemplo, ese porcentaje de animales, y luego veo en la siguiente generación cuál va a ser mi promedio, ¿ya? El valor que va a tener el promedio de la siguiente generación va a estar entre el promedio de individuos que yo seleccioné y el promedio de la población anterior. ¿Cuán cercanos van a ser en relación al promedio al promedio de los animales o la diferencia de los animales o al desvío de los animales que yo seleccioné? Depende de la heredabilidad. ¿Ok? Por otro lado, esta diferencia entre el promedio de los animales que yo seleccioné y el promedio de la población de la cual yo estoy seleccionando tiene un nombre, que es diferencial de selección. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta depende del diferencial de selección, pero no solamente depende del diferencial de selección, sino que también depende, obviamente, de la heredabilidad del carácter. ¿Ok? Porque, efectivamente, mientras mayor sea la heredabilidad del carácter, mayor va a ser o más variabilidad vamos a predecir genética de ese desvío que va a tener cada animal, que es con el cual se construye el diferencial de selección, y por lo tanto, mayor va a ser el cambio de una generación a la siguiente. Es decir,
que el cambio o respuesta, esto es, yo hablo de respuesta como R, respuesta a la selección, o delta G, que es lo mismo, depende del diferencial de selección y la heredabilidad del carácter. Mientras mayor sea el diferencial de selección, como ustedes pueden ver acá, mayor va a ser la respuesta. Mientras mayor sea la heredabilidad, mayor va a ser la respuesta. ¿Ok? Ahora, el problema es el siguiente. La heredabilidad es una propiedad del carácter y de la población en la cual nosotros estamos trabajando, por lo tanto, va a ser muy poco lo que podamos hacer en relación a cambiar este parámetro, porque es un parámetro poblacional, ¿cierto? En relación a el diferencial de selección, depende básicamente de aspectos biológicos de la especie que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, no es lo mismo un diferencial de selección en una especie multípara que tiene muchas, por ejemplo, mucha progenie, por ejemplo, un pez marino en relación a una vaca, a un mamífero, donde básicamente existe un máximo de individuos que deja cada madre para los posibles recambios o reemplazos de la población. ¿Okay? Por lo tanto, esto se puede manejar, pero la heredabilidad no se puede manejar. De alguna forma, el diferencial de selección puede ser manejado. ¿Ya? Vamos a ver cómo en un segundo más, porque vamos a, de alguna manera, tratar de predecir este cambio a priori de nuestra población. ¿Okay? A ver, vamos a tomarnos unos 10 minutos para poder terminar con la respuesta a la selección y vamos a ver algunas cosas, algunos ejemplos de algunos casos de predicción de valores genéticos. ¿Okay? ¿Tienen preguntas? Ok.